Vale, pues continuamos con lo de ayer, ¿de acuerdo? Si os acordáis, lo que estábamos haciendo es... yo os había dado una fórmula para calcular la capacidad del canal en bits por uso de canal, ¿de acuerdo? Y esto resultaba que era el máximo con respecto a todas las posibles funciones de probabilidad de la entrada de nuestro canal DMC por la información mutua de la entrada con respecto y la salida. Hay una especie de conexión entre la entrada y la salida que la mide de alguna manera, la correlación que hay entre la entrada y la salida, la mide la información mutua, ¿de acuerdo? Es más, si por ejemplo, si la X y la Y fuesen totalmente independientes, sabéis que la información mutua sería cero, dando una capacidad cero, ¿de acuerdo? Vale, entonces vimos que esto lo definíamos como la capacidad informática y la capacidad operativa era algo que era ingenieril, en el sentido de que es una cantidad que te mide el número de bits por uso de canal que realmente pasa ahí, ¿vale? Pasa a través del canal. Entonces vimos que las dos coinciden para una serie de canales. Y en todos ellos, si os acordáis, la matriz de transición, o sea, las probabilidades condicionadas entre la entrada y la salida, daban lugar a que cuando tú ponías, vale, daban lugar a esto, a que cuando tú defines una probabilidad de entrada, una función de probabilidad de entrada del canal, llegábamos a que la información mutua era igual a esto menos la incertidumbre, la entropía de la salida conocida en la entrada, ¿vale? Condicionada con la entrada. Resulta que en todos esos casos que habíamos visto, este numerito no dependía de cómo yo elegía la P de X, esta de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual, si tú fijas esto, es independiente de esto, el máximo de esta función con respecto a P de X, simplemente tendremos que ver que P de X nos hace la Y, la incertidumbre de la Y lo máximo posible, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que la H de Y máxima es cuando la distribución de probabilidades de sus valores, ¿vale?, es uniforme. Entonces, veíamos que en todos los casos, por ejemplo, en el caso del canal BSC, es muy fácil de ver que la única manera que tengamos la salida, en este caso, ¿vale?, es un canal de este tipo, 1 menos epsilon, para que la salida, los ceros y los unos salgan, si repites este experimento muchas veces, aquí pones una X, un 0 y un 1, y ves lo que te sale, para que la carencia de los resultados sea la mitad y la mitad, pues aquí necesitas entrar la mitad y la mitad de ceros y la mitad de unos, ¿de acuerdo? Haciendo esto, como esto era fijo, ¿os acordáis de ayer? Estaba dado por esto, la entropía de una variable binaria cuyas probabilidades son epsilon y 1 menos epsilon, esto está fijo independientemente de la carencia de ceros y unos que pongamos aquí, ¿vale? Pues eso ya no depende, solo depende esto, y esto lo maximizamos, que sé que el máximo es 1 cuando la probabilidad es uniforme, ¿de acuerdo? Entonces, en general nos gustaría, en general esto no va a ser el caso, ¿vale? Pero hay una serie de canales DMC que se llaman simétricos, y simétricos en el sentido débil, es lo que vamos a ver ahora. En todos ellos lo que va a pasar es que esto es independiente de la P de X. ¿Está claro? ¿Una preguntilla? Vale. Entonces, pues definimos un canal DMC simétrico. ¿Vale? Es aquel que tiene un alfabeto de entrada, una matriz de transición de probabilidades condicionales y una salida, de tal manera que nuestra matriz, nuestra matriz de probabilidades, siempre las podemos poner así, y1, x sub 1, y, si tiene j letras, de x sub 1, p, y sub 1, x sub k, hasta el último p
y sub 1, perdona, y sub j, x sub k, ¿vale? Esto es conocido esto, conocemos perfectamente el abanico de probabilidades de cada uno. Esta es, si yo envío la entrada 1, estas serán las probabilidades de que termine en la letra i sub 1, i sub 2 y sub j, ¿vale? Suponiendo que el cardinal de esto, de este conjunto, de las i's, es j, y que el cardinal de este conjunto es k, mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces diremos que este canal de MC es simétrico si cuando observamos esta matriz de transición resulta que las filas, primero de todo, al ser una matriz de probabilidad, la suma de las filas que tiene que dar, la suma de una fila, 1, ¿de acuerdo? Esto es siempre, no es porque sea simétrico, no, es que cuando tú sumas esta fila, o sumas esta fila, o sumas esta fila, o esta, siempre te va a dar 1, ¿de acuerdo? Entonces, el canal es simétrico si se verifica que todas estas filas, tú ves esta fila, la siguiente fila tiene los mismos valores que la primera fila, pero quizá permutados, y la tercera, los mismos valores que la primera fila, pero con una permutación, ¿de acuerdo? Y que las columnas, que ya en principio no tienen por qué sumar 1, ¿vale? Verifica lo mismo que las filas, en el sentido de que si tú observas la primera fila, la segunda fila tiene las mismas componentes, pero en diferente orden, ¿vale? Por ejemplo, si tenéis los apuntes, veis un caso concreto de una matriz de 4×4, un canal que tiene 4 entradas y 4 salidas, ¿vale? Y ahí veréis que, bueno, lo pongo aquí, será, la primera fila está dado por la primera fila y la primera columna, 0,2, 0,1, 0,4 y 0,3. Las otras filas resulta que es simplemente estos mismos números, pero colocados en lugares distintos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la segunda sería 0,1, 0,4, 0,3 y 0,2, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Por ejemplo, otro ejemplo que tenéis es un canal de 2 entradas y 4 salidas, ¿vale? En ese caso, lo que tenemos es esto. Otra matriz podría ser esta, 0,1, 0,1, 0,4 y 0,4. Y la salida es 0,4, 0,4, 0,1 y 0,1. ¿Vale? Veis que cada columna es la permutación de otra y cada fila es la permutación de otra, ¿vale? Entonces a esto le llamaremos que el canal es simétrico, ¿vale? ¿Y por qué voy buscando esto? Porque a lo mejor con este tipo de matriz, cuando tú calcules esto, ¿vale? Cuando tú calcules esto no depende de la probabilidad P de X, de la función de probabilidad de la entrada, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces será muy fácil calcular la capacidad de este canal. Veis que el canal BSC es de este tipo, ¿vale? Canal BSC, si yo te pido, hállame la matriz de probabilidades de ese canal, tendríamos que 1 menos epsilon, epsilon, epsilon y 1 menos epsilon. Es un caso concreto, ¿vale? De estos, pero es más general, no tiene por qué tener 2 entradas y 2 salidas, puede haber otros casos, ¿de acuerdo? Vale, entonces vamos a calcular la información mutua entre la entrada y la salida, suponiendo que se verifican estas propiedades, esas dos propiedades. ¿Es alguna pregunta? Vale, entonces, y de x, y, eso es lo que queremos calcular, ¿vale? Entonces esto lo podemos poner siempre como h de y, la incertidumbre de y, menos la incertidumbre de y cuando se conoce x, ¿vale? Esto, como siempre, hay muchas maneras de calcularlo, pero una de ellas que entra muy bien por los ojos es que es hacer esto, h de i x va a ser el sumatorio desde i igual a 1 hasta k, tengo k letras de entrada, ¿vale? El cardinal de las letras de entrada es k, ¿vale? ¿De qué? Bueno, pues de la incertidumbre
de Y cuando la X es X sub I, multiplicado por la probabilidad de X sub I. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto, ¿cuánto valdrá? Por ejemplo, yo te cojo la letra X sub 1, ¿vale? ¿Cuál es la frecuencia que salen las letras Y? Pues simplemente es una de estas filas, ¿no? Si tú fijas el X como X sub 1, la probabilidad de que me salga la letra I sub 1 o la letra I sub 2 o la letra I sub J son esas probabilidades, ¿vale? Siguiendo la notación de los apuntes, tú puedes llamar esto R sub 1, ¿vale? R de row en inglés, ¿vale? Entonces, una manera concentrada de poner esto es simplemente que esto es H de R sub I, como vector, ¿vale? ¿Y sabéis cómo calcular esto, sí o no? Cogeríais la primera probabilidad, lo multiplicaríais por el logaritmo de 1 partido por esa probabilidad, más la segunda probabilidad, etcétera. Ya queda totalmente concentrado así, puesto así, como notación. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Esta incertidumbre depende de la I o no depende de la I? ¿Quién me lo sabe decir? Si resulta que todas estas filas son permutaciones de las otras, no me importa el orden, lo que me importa son los valores, como son todos iguales, esto no depende de ¿qué? De la I, ¿vale? Lo podrás sacar, coge una cualquiera, por ejemplo la incertidumbre de la primera fila, ¿de acuerdo? Entonces esto, estáis conmigo, que será H de R, pongo R genéricamente en el sentido de que es una de ellas, una fila, ¿vale? Multiplicado por el sumatorio de todas las demás probabilidades, de las probabilidades que yo le quiera asignar. Esto, todavía tengo el grado de libertad de coger la P de X, desde I igual a 1 hasta K, pero esto, por ser una probabilidad, es igual a 1, o sea que resulta que al final esto es igual a esto, ¿vale? Y no depende de la P de X, porque la R solo depende de la matriz de tu canal. ¿Sí? Sí, dime. ¿Hay alguna posibilidad de que no dependa de la probabilidad, pero sin que sea la siguiente línea sea una permutación de la anterior? Sin que, o sea que lo único que tienes que imponer aquí es que no puedes meter otros valores que no sean los que salgan aquí. Porque sí, imagínate que la única manera de que, si tú cambias uno de ellos, ¿vale? Pones esto igual a 0,6 o no sé, a 0,5. Ahora otro lo tendrás que cambiar para que esto siga siendo 1, pero ya va a cambiar la incertidumbre, ¿no? ¿Y es imposible? No, es imposible, porque al final la incertidumbre solo va a depender de esos valores. Si tú cambias alguno de los valores, ya será otra incertidumbre, ¿vale? O sea que la condición que yo imponía en las filas de que sean que todas las filas tengan los mismos valores, pero cambiados de posición, eso lo necesito en este momento de aquí, ¿vale? Ahora, había impuesto otra condición, ¿no? Que no solo las filas, sino las columnas. Voy a ver cuándo utilizo la segunda condición. O sea que ahora esto está claro que es así. O sea, esto ya lo conozco. Es H de R, ¿vale? Y no depende de la P de X. ¿Qué P de X tengo que elegir para maximizar la información mutua? Aquella que me haga esto máximo, ¿vale? En este caso tengo 4 letras de salida, ¿no? Esta, o sea, las 4, la I sub 1, la I sub 2, las 4 columnas estas, ¿vale? Yo sé que esto será el máximo logaritmo en base 2 de J, porque J es el cardinal de las salidas, el número de salidas, siempre y cuando la Y sea uniforme, ¿vale? ¿Cómo conseguiré que la Y sea uniforme? Pues no lo sé, pero en principio tengo que buscar una P de X de tal manera que me haga eso uniforme, ¿vale? Yo puedo tener la entrada uniforme y resultar y pueda resultar la salida que no sea uniforme. Ahora, para el caso este concreto de estos tipos de canales, veremos que si metemos una entrada que es con probabilidad uniforme, la salida, ¿vale?, necesariamente va a ser uniforme. Y si ese es el caso, ¿vale?, todavía no lo he demostrado, pero suponer que ese es el caso, entonces existe una entrada que te hace la salida uniforme. Entonces, ¿cuál será la capacidad? Pues la capacidad, esto será logaritmo en base 2 de J, y esto será la capacidad.
sea que si yo te doy una matriz de transición y inmediatamente ves que es simétrica, para calcular la capacidad ya lo pones directamente el número de letras de salida, el logaritmo en base 2, y quiero esto en bits, menos esto, la entropía de un vector, de una variable aleatoria que tenga como probabilidades una de las filas. ¿Qué fila? No importa, son todas iguales. Antonio, ¿está claro? Vale, entonces, lo único que nos queda por probar, y voy a utilizar la segunda condición que ponía en las columnas, es que una función de probabilidad a la entrada que sea uniforme implica una función de probabilidad uniforme a la salida. ¿Vale? Entonces, ¿cómo demostramos esto? Vale, ya borro aquí, ¿vale? Imagínate que estamos calculando esta. Quiero calcular esta probabilidad, donde la J puede valer 1, 2, puntos suspensivos J. Tengo J salidas en mi canal. ¿Vale? Entonces, esto lo puedo calcular marginalizando que esta función Ix de I sub J, como la quiero marginalizar, tengo que poner con el sumatorio, ¿vale? Desde K igual a 1 hasta K, que es el número de entradas, de P I X, ¿vale? I sub J, coma, X sub K. ¿Estáis conmigo o no? Si yo sumo, si yo tengo esta, la conjunta, y sumo todo esto, me sale esto. ¿Vale? Bueno, pero esto también lo podéis poner como ¿qué? Como el sumatorio de la P I sub J X sub K por la probabilidad I X, ¿vale? Esto es... ¿Estáis conmigo? Vayés. Si veis, siempre estamos utilizando las mismas herramientas, ¿vale? Al final ya solo por ósmosis os entran las cosas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Supongamos, voy a demostrar esto diciendo... asumo que la entrada tiene que ser uniforme, ¿vale? Yo impongo que la entrada sea uniforme y voy a llegar a que las salidas son uniformes, todas tienen la misma probabilidad, pues ya lo habré demostrado, ¿vale? O sea que yo digo, esto, por construcción, quiero que sea uniforme, o sea que todas tienen 1 partido por K, porque tengo K letras, ¿vale? Si este es el caso, esto ya no depende del índice K, ¿no? Lo puedo sacar fuera, factor común. O sea que esto, al final lo tengo como 1 partido por K por el sumatorio de ¿qué? Que este es el sumatorio de los Ks, P y J, condicionado con XK. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo haríais? Si yo te doy una matriz de transición, ¿qué tendríais que hacer para calcular este sumatorio? Bueno, pues si te doy la matriz de transición, este tiene unas columnas y unas filas, ¿de acuerdo? Si yo mantengo la J fija, porque estoy sumando con respecto a la K, esto es lo mismo que sumar columnas, ¿no? Porque esta columna corresponde a la letra I sub 1. Y voy cambiando, este sería I sub 1, X sub 1, I sub 1, X sub 2, I sub 1, ¿vale? Esta matriz es de K por J. ¿Sí? Joan, ¿está claro? ¿Sí? A ver, di sí, así te oye todo el mundo. Vale. Entonces, cuando haga esto, ¿qué es? Estoy sumando estas columnas. ¿Vale? Pero por la propiedad que he dicho, la suma de esta columna, o la suma de esta columna, o la suma de estas columnas, ¿qué nos va a dar? Lo mismo, ¿no? Será un valor, no sé, ponle M mayúscula. No tiene por qué ser 1, en principio, porque cuando tú sumas por filas sí que sería 1, pero por columnas no tiene por qué ser 1. O sea que, al final, resulta que esto es una constante, M.
¿Vale? O sea que al final yo tengo que esto es m partido por k. Desde luego m partido por k me tiene que dar 1. ¿Vale? O sea que la m ya sé lo que tiene que valer k. ¿Vale? Pero es igual, lo dejo así. Pero lo importante no es eso, lo importante es que esto no depende del índice j. Si hubiera cogido otro j, pues me hubiera dado, si cojo 1, pues me sale 1. Si cojo 2, me sale... No, perdona, esto, en principio, esto me tendría que dar 1 partido por j. ¿Vale? Si todo está bien, este cociente me tiene que dar 1 partido por j. Entonces, lo que quiero decir que esto me va a salir por narices, porque es una matriz de probabilidad. Lo que quiero decir es que lo importante no es que me dé 1 partido por j, que me dará, que este numerito no depende de la j, son todos iguales. Con lo cual, conclusión, he demostrado que si la entrada es uniforme, la salida tiene que ser uniforme. Y ya está. ¿Lo has entendido? No he entendido por qué tiene que dar... Hombre, porque si no habría un problema, ¿no? O sea, resulta que m partido por k depende del índice j. ¿No? ¿Cómo? Esto es fijo. ¿Por qué? Porque todas las columnas suban lo mismo. Por construcción, si el canal es simétrico, ¿vale? Esta fila tiene los mismos valores que esta, pero en diferente orden. Esto es por hipótesis. O sea, yo digo que un canal es simétrico. Si tú coges una fila y ves los valores, la siguiente fila tiene los mismos valores, pero en diferente orden, etc. Y las columnas lo mismo. ¿Sí? ¿Vale? Si ese es el caso, entiendes que esto siempre te va a dar lo mismo. Este sumatorio te va a dar una constante m, independientemente de la j. No entendía por filas, pero no por columnas. No, hay dos condiciones, filas y columnas. ¿Vale? Si coges el ejemplo que tenéis en los apuntes del 4×4, lo verás. Y luego, ¿cómo sabes que es uniforme? Porque te da una... Lo sabes que es uniforme porque al final has llegado a que, independientemente de la j, siempre te da m partido por k. No te depende de la j. O sea que todas tienen que ser, todas son iguales. Y si son todas iguales, son uniformes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vale. Entonces, directamente ya sé que puedo poner esto. ¿Por qué? Porque sé que metiendo a la entrada de mi canal una distribución uniforme, la salida es uniforme. Y si es uniforme, está dado por esto. ¿Vale? Jaime. Entonces, si rebobináis, hemos utilizado las dos condiciones. Vamos a ver en qué momentos. La primera condición de las filas la he utilizado aquí. ¿Vale? Y realmente las R's tienen que ser iguales. Estos vectores, no que sean vectores iguales, pero que tengan los mismos valores en diferente orden. La segunda condición, lo único que utilizo es el hecho de que la suma sea igual. Entonces, una condición más débil es que un canal será simétrico, y lo voy a poner en el sentido débil, si las filas, verifica lo que he dicho antes, y si las columnas, su suma es constante, son todas iguales. Eso no quiere decir que sean reordenados. Por ejemplo, parece que los apuntes tenéis un caso concreto, ¿o no? Mira, por ejemplo, esta matriz. Un tercio, un sexto y un medio. Un tercio, un medio y un sexto. Primero de todo, Joan, ves que esto es, la fila esta es una permutación de los valores, ¿vale? O sea que esto se cumplirá. La incertidumbre, la entropía de R1 o de R2 es igual, ¿vale? La segunda condición de canal simétrico no se verifica porque esto no es una permutación de esto, ¿vale? Ya no son los mismos. Pero resulta que cuando tú sumas esta fila y esta fila te da el mismo valor, por lo cual me va a funcionar. ¿Entendéis? Pues ya está. ¿Está claro?
Muy bien. Pues esto es lo que vamos a decir, ¿vale? Por lo menos ya, si os doy un canal de MC, ¿vale? Y veis que es simétrico o simétrico débil, inmediatamente es muy fácil calcular su capacidad. En general, veis que esta matriz puede valer, sus entradas pueden ser muy distintas a eso, y entonces quizá ya no es tan fácil encontrar la capacidad de ese canal, ¿vale? Entonces quizá a lo mejor tenéis que hacer siempre lo podéis calcular por una simulación o por métodos numéricos. Mira, vamos a hacer el ejercicio 5. Imaginaros que yo te doy este canal, alfabeto de entrada, matriz de transición, alfabeto de salida, ¿vale? Y esto, el alfabeto de salida tiene K letras, de entrada, y el alfabeto de salida tiene J entradas. Entonces la capacidad siempre está acotada por el menor ¿de qué? El mínimo, o el menor, del logaritmo en base 2 de K y el logaritmo en base 2 de J. ¿Quién me lo puede decir por qué es esto? Imagínate que yo te doy un canal que tiene K entradas y J salidas. Para calcular la capacidad exacta, pues tendríais que utilizar las entradas de esta matriz y ver si es simétrico, pues ya lo podríais poner, y si no es simétrico, calcularlo, ¿vale? Una cota superior de esa capacidad está dada por el mínimo, o el menor o el mínimo, mejor aquí mínimo, ¿vale? El mínimo de estos dos numeritos. ¿Quién me puede decir por qué es eso? Porque la entropía relativa es siempre menor que... La entropía relativa no, busca la entropía de... O sea, vamos a ver, coge la fórmula, ¿no? La entropía condicional, sí. Y XY, sí, esta es una, muy bien. Lo podéis poner como H de Y menos H de IX. Espera. ¿Vale? Pero esto también lo puedes poner como ¿qué? Como H de X menos H de XY. Dos maneras de... Al final te sale lo mismo. Entonces, esto siempre es mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? O sea que esto será siempre mayor o igual, esto siempre será menor o igual que ¿qué? Que H de Y. Y esto siempre será menor o igual que H de X. ¿Vale? Y esto siempre será menor o igual que ¿qué? Que el logaritmo, si lo pides en bits, logaritmo en base 2 de K. Perdona, de J. Y esto siempre será menor o igual que el logaritmo en base 2 de K. ¿Sí? Entonces coges el mínimo, ¿vale? De estos dos. Entonces, el máximo de esto con respecto a toda... Esa es cuando pongo este problema, la gente muchas veces se queda ahí. Ahora viene la parte bonita de matemáticas, en el sentido de que yo sé que esta función, independientemente de la P de X que yo ponga aquí, siempre está acotado superiormente por esto o por esto, por el menor de los dos. ¿De acuerdo? Independientemente de la P de X, con lo cual el máximo de esto con respecto a la P de X tiene que ser menor que esto o esto, el menor. ¿Vale? No os podéis quedar aquí, así, con esto. ¿Vale? Lo que tenéis que decir es que la capacidad es el máximo de esto con respecto a todos los P de X, pero siempre, independientemente del P de X, va a haber una acotación que está dado por esto. ¿Me habéis seguido? ¿Sí? La segunda parte es la que coge el 50% más del problema. Muy bien. Vale, entonces, todo esto es muy bonito, pero lo que queremos hacer es que hemos visto con ejemplos de que la capacidad operativa y la capacidad informática funcionan. Yo lo que quiero demostrar es que realmente la capacidad operativa es igual a la capacidad informática. Quiero demostrar ese teorema. ¿Vale? Pero lo puedo hacer de muchas maneras.
Y antes vamos a definir un poquito definiciones, ¿no? Para seguir un poco con los apuntes que tenéis. Cuando yo diga que tengo un código, MN, ¿vale? Para un canal DMC dado por este triplete, ¿vale? Lo que quiero decir es esto, primero de todo, y luego lo voy a poner una vez más, ¿de acuerdo? Con diagrama de bloques también. Aquí tengo mi extensión enésima de mi canal del DMC, ¿vale? Aquí me van a entrar unos vectores que los llamo X, y aquí me van a salir unos X sub K, y aquí me va a salir un vector Y, y esto entra en un decodificador, ¿vale? Entonces esto, aquí yo voy a tener un índice que me dice yo voy a ser capaz de enumerar hasta M mayúscula mensajes, ¿vale? Este índice puede valer desde 1 hasta M mayúscula, ¿vale? Entonces, si yo quiero enviar el índice 3, pues la Z valdrá 3, entrará en esta caja genérica, ¿vale? Que es un código, y lo que va a tener una función, ¿vale? Que va a ser función de f de z, y me va a dar como salida un vector en Rn, con un alfabeto, no en Rn, pero no en Rn, pero ¿en qué? En xn, minúscula. ¿Entendéis esta notación? ¿Por qué no puedo poner Rn? Porque Rn sería un vector cuyas entradas son los números reales. Yo no tengo los números reales, yo solo puedo entrar las entradas de mi canal, ¿vale? Son tonterías, pero hay que cuidar el detalle, ¿de acuerdo? Esto es un vector de longitud n cuyas entradas están restringidas a la entrada de mi canal, porque si no, no habría manera de enchufarlos, ¿vale? Por otra parte, el decodificador quedará totalmente especificado en el momento que nosotros asignemos unas regiones de decisión. Entonces, esto es una función cuyo dominio son vectores, ¿vale? Los is, que los is son vectores de esta longitud, cuyas entradas solo pueden ser las salidas del canal, no hay más. Entonces, esto nos va a dar un numerito que está entre ¿qué? Como yo tengo que recuperar el mensaje, tiene que estar entre 1 y m. ¿Entendéis? ¿Está claro? Vale. Si yo vale, imaginaros que yo os especifico esto y os digo, ¿cuál es la probabilidad de error de este sistema? La probabilidad de error de este sistema, imaginaros que yo envío el mensaje 1, ¿vale? ¿Cuándo este sistema se va a equivocar? Cuando yo diga que lo que sale aquí es todo menos el 1, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de ese evento? Bueno, pues la probabilidad de ese evento la podéis escribir como ¿qué? Lo voy a poner así, lambda sub i, ¿vale? Es la probabilidad, lambda sub 1. La probabilidad de que cuando yo envío el mensaje 1, yo cometa un error. ¿Qué será? Pues tendré, vamos a ver, esto va a ser igual a ¿qué? Si yo envío el mensaje 1, ¿vale? Implica que aquí yo voy, y ya tengo este codificador, lo que voy a hacer es sacar este vector, ¿no? Que lo voy a expresar como x sub 1, ¿vale? Bueno, será una palabra código. Si hubiese me mandado el mensaje 2, tendría otra x sub 2, etcétera. ¿Está claro? ¿Vale? Entonces, la salida, al ser el canal sin memoria, ¿cuál será la probabilidad de las y? Sabiendo que a la entrada yo he metido x sub 1.
¿cuál será la distribución de las letras de salida de ese vector? Pues, por definición será que P de I por X sub 1, ¿sí o no? Como este canal no tiene memoria, esto lo puedes poner como ¿qué? Como la multiplicación de ¿qué? Como el producto desde I igual a 1 hasta N de esto. I sub I, X sub 1 I. ¿Está claro? ¿Sí o no? Decidme, ¿está claro esto? A ver, ¿cómo me calculas si a la entrada de mi canal, en la enésima repetición de este canal, yo meto este vector? Significa, este vector es una palabra código y tendrá unas componentes, que ya las expreso así: X sub 1, 1, X sub 1, 2, X sub 1, N. ¿Vale? Donde la X, estas puede valer lo que sea. O sea, imaginaros que mi canal original, esto es 0 y 1, y esto es el BSC con una epsilon, y esto es 0 y 1. Este es un caso particular de canal, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo sea esta F, para el canal, para el mensaje 1, yo le voy a asignar un vector de dimensión n, que puede ser, por ejemplo, el 0, 0, 0, 0 y 0. O sea, que este sería 0, 0, 0 y 0. ¿Vale? Entonces, sabiendo que la entrada es esta, ¿cuál es la probabilidad de las letras de salida? Bueno, pues estará dado por esto. ¿Por qué puedo poner el producto? Porque cada vez que utilizo ese canal es independiente de la letra anterior. Ya lo vimos eso. Miguel Ángel, ¿está claro ahora? ¿Vale? Entonces esto, en este caso concreto del canal BSC, puede ser epsilon o 1 menos epsilon, dependiendo si yo considero este I. Si por ejemplo yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que el vector que me salga a la salida es este? 1, 0, 1 y 0. Imaginaos que n es igual a 4. Y si yo he metido el 0, 0, 0, 0, pues el primero será 1 menos epsilon. Perdona, epsilon. Porque 0 y yo estoy esperando un 1. Tiene que cambiar, ¿de acuerdo? Nuestro canal te cambia al revés. El siguiente producto va a ser 0, 0. Yo meto 0 y espero que salga un 0. ¿Cuál es la probabilidad? Pues será 1 menos epsilon. Lo otro será 1 menos epsilon y epsilon. Al revés, epsilon y 1 menos epsilon. ¿Entendéis? Pero especificado, lo que yo quiero que veáis es que especificado este canal, todo este tipo de probabilidades las podéis calcular perfectamente. Yo te doy una palabra código y te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que me salga la Y a la salida del canal esta? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿cuál será al final mi probabilidad de error? Mi probabilidad de error, imaginaros que será, yo quiero la probabilidad de que no, sí, de error, ¿vale? Si yo pongo, imaginaros que esto, ¿vale? ¿Esto qué significa aquí? Esto significa que para todos estos Y, no sé cuáles son, en definitiva, si lo veis con el diagrama de bloques, es la región, el número de salidas de mi canal extensión, que cuando las pongo aquí, me dan la región de decisión del mensaje 1. ¿Está claro? ¿Vale? Entonces, habrá un error cuando esto sea para todos aquellos Y tales que G de Y sea distinto de 1. ¿De qué? ¿Lo habéis entendido esto o no? Vale. Esta es la probabilidad de error de cuando yo envío el mensaje 1. Si yo envío el mensaje 1, la palabra código será el AX sub 1 como vector, ¿vale? Digo esta, es esta. Esta es la X sub 1, ¿vale? Y esto es cuando yo pongo la F de 1. O sea, aquí me entra un 1, supongamos que le pones la Z igual a 1 y aquí te saldrá una palabra código. Esto es obvio, ¿no? No hay ningún problema hasta aquí. Supongamos que el chaval del laboratorio de allí ha conectado de tal manera que la F te sale, pues, para el 1, el 0, 0, 0, 0. ¿Vale?
Ahora esto entrará por mi canal secuencialmente, o en paralelo puedes poner como extensión enésima, y aquí te saldrá un vector. Habrá unos vectores que son más probables que otros, ¿sí o no? Por ejemplo, el vector 0, 0, 0 a la salida va a ser más probable que el vector 1, 0, 1, 0 para mi canal BSC, ¿sí o no? María, ¿está claro hasta aquí? Vale, entonces, si yo ahora te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de error cuando yo envío el mensaje 1? Pues tendré un error cuando la salida de mi canal, tengamos la mala pata de que pertenece a una de las regiones de decisión que no es la 1. ¿Cuál es la región de decisión para el mensaje 1? Será esta. La región de decisión, si lo pongo así, ¿qué será? Serán todos aquellos Y, ¿vale? Pertenecientes a esto, ¿vale? Para ser tales que G de I es igual a 1. ¿Sí o no? ¿Gráficamente lo ves esto o no? Sí, dime. Pero en nuestra región de decisión, nosotros no podemos decir que hemos recibido uno si pilla cerca, o sea, si por ejemplo hay... Pero eso de cerca es cerca, ¿vale? En el caso BSC sería la distancia Hamming, ¿vale? Pero en general yo te pongo una G, la que tú quieras. Tal y como está poniéndose eso ahí, o sea, ahí estás diciendo que solamente si aciertas todos los bits, entonces esa es tu región de decisión. No, todos los bits no. Simplemente, vamos a ver, te voy a poner. El problema es que yo necesito pizarras 4-dimensionales aquí, ¿vale? Imagínate que tenemos el caso BSC y lo repetimos 4 veces, ¿de acuerdo? 2 elevado a la 4 es demasiado complicado. Repetimos 3 veces. 2 elevado a la 3 son 8. O sea que yo tendré 8 salidas. ¿Vale? 8. Este sería, por ejemplo, la 0, 0, 0 y la, no sé si he puesto 8, pero os lo imagináis, 8 de aquí. A la salida tendría, pues lo mismo, 0, 0, 0, hasta la 1, 1, 1, con las X, las X, ¿vale? Esta, por ejemplo, sería la 1 menos epsilon elevado a la 3, ¿vale? Y esta de aquí sería la epsilon elevado a la 3. Y todo lo demás ya lo podéis poner vosotros, lo podéis completar, ¿vale? Como un crucigrama. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Vale. Entonces, imaginaros que en este mensaje, en este canal, yo podría enviar hasta 8 mensajes, ¿sí o no? Pero mi código es tal que solo envío 3. O sea, que la M es 3. ¿Vale? Entonces, aquí ya hay un problema de selección. ¿Qué elijo para F? O sea, que aquí, ¿qué elijo para F igual a 1? ¿Qué elijo para F igual a 2? Para F igual a 3. Supongamos que para F igual a 1 yo elijo esta palabra código. Para F igual a 2 yo elijo esta palabra código. Y para F igual a 3 yo elijo esta. 1, 1, 1. Otro podría venir y decirme, no, para la 1 yo elijo otro código, otro vector, otro vector, otro vector. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ahora la G te puede decir, cuando yo recibo cuando yo recibo esta, todas estas que hay aquí, le asigno G de I igual a 1. Esta será imagínate que estas 3, cuando las pones aquí, dices, da 1. ¿Vale? Esta es la región de decisión 1. La del 2 estará por aquí, y son totalmente, no se solapan, ¿de acuerdo? Porque si no, te habría un problema de decisión. ¿Lo has entendido ahora? O sea, lo marca la G, ¿no? La G. ¿Qué dices? A lo mejor eliges una G que es muy mala. Pues peor para ti. ¿Vale? Lo que vamos a querer es coger una G que sea, en el sentido de transmisión de datos, ¿no? que estudiasteis el año pasado, la que minimice la probabilidad de error. Y yo sé que es la regla de decisión MAP, que en discreto, en ceros y unos, es la distancia Hamming. O sea que aquí van a estar todos aquellos vectores que estén más próximos a los otros en distancia Hamming. Pero ese sería el óptimo. Puedes coger otra G. Yo lo dejo muy abierto todo. Entonces, dada una G y una F, la probabilidad de error de cuando yo envío el mensaje 1, obviamente está dado por esto, porque yo voy sumando probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un Y que no esté aquí? Que esté aquí, o aquí, o aquí, o que esté aquí, o aquí, o aquí. ¿Vale? ¿Ves esto lo que significa? Yo estoy sumando todos aquellos Y que cuando los meto aquí dentro, el resultado de esa G no es 1, es el 2, el 3, etcétera. ¿Vale? ¿Sí?
Si en vez de poner un 1 aquí, pongo un J, ¿qué tendréis que cambiar? Pues J aquí, ¿vale? ¿Sí? ¿Y la probabilidad de error media cuál sería? Pues es la probabilidad de que yo envíe el mensaje 1, o que yo envíe el mensaje 2, o que yo envíe el mensaje M. O sea que la probabilidad de error media al final de error media, yo no sé qué notación uso. Pues eso, de n, lo pongo así, sería igual al sumatorio, ¿vale?, de las probabilidades de estos mensajes, ¿no? Del I por lambda sub I, ¿vale? Y en el caso de que todas las probabilidades, los mensajes, los elija yo de manera uniforme, la probabilidad de que elija el mensaje 1 o el mensaje 2 es uniforme, esto se colapsa a 1 partido por m del sumatorio de de los lambda sub i. ¿Está claro? Vale. Conclusión, que yo te doy esto, te doy un código, ¿vale?, que tiene m mensajes y una dimensionalidad n, ¿vale?, y además os doy esto, vosotros lo podéis calcular perfectamente todas las probabilidades de error. Será más, ¿vale?, una vez que especificas f y la g. Será más difícil o menos difícil, pero conceptualmente no tenéis ningún problema. Ignacio, ¿está claro? ¿Sí? Vale. Muy bien. Entonces, este código, ¿cuántos bits por uso de canal me está enviando? ¿Vale? Yo ya te doy un código concreto. Por ejemplo, en el caso del código que esto era 3 y n igual a 3, ¿vale?, ¿cuál es el número de bits por uso de canal que yo estoy enviando aquí? Pues sería que logaritmo en base 2, en general m, partido por n. ¿Vale? Y a esto le llamo la tasa de codificación de mi código. ¿Vale? Antes el ejemplo que había puesto era así, ahora lo pongo en general. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Vale? La siguiente definición, y es importante. Vale. Veis que la R, hay muchos códigos, si tú vas aumentando, imaginaros, vamos a decir que una tasa de codificación, una R de codificación es alcanzable, ¿vale?, si existen códigos, de tal manera una sucesión de códigos. Esta sucesión de códigos. ¿Vale? Tal que la probabilidad de error, a medida que va aumentando n, tiende a 0. ¿Entendéis lo que quiero decir aquí? Vamos a ver, yo diré que una R en bits por segundo, ¿vale? En bits, es alcanzable por uso de canal, ¿vale?, si yo soy capaz de ir al laboratorio y para cada n yo construyo un código de estos, ¿vale?, que tendrá este como m. ¿Por qué pongo este como m? El entero más próximo o mayor que este numerito de aquí, por lo mejor no es entero, ¿de acuerdo? ¿Por qué pongo esto? Porque si yo cojo logaritmo en base 2 de esto, lo pongo aquí, lo divido por n, lo que me sale es r. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces yo diré que esta tasa de codificación es alcanzable si yo soy capaz de construir para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, etcétera, ¿vale?, una secuencia de códigos, de tal manera, existe una secuencia de códigos para esa R, tal que cuando yo voy calculando la probabilidad de error, tal como la he calculado aquí, la probabilidad de error tiende a 0. Si no ese es el caso, si no hay manera de buscar una secuencia de códigos, los mejores, ¿de acuerdo?, para cada n. Yo puedo coger una secuencia de códigos que tienen esta R, pero son muy malos. Entonces no me dice nada. Yo tengo que buscar para cada n el código mejor que minimiza la probabilidad de error. Y a medida que yo voy aumentando n, voy a ver si esa probabilidad de error tiende a 0. Si tiende a 0, yo digo que esa tasa de codificación es alcanzable. Y si no, no es alcanzable. ¿Vale? Lo que vamos a demostrar es que siempre y cuando la R sea menor que la C, existirán, las R serán alcanzables. Y siempre que superes esa C,
no será alcanzable. ¿Está claro? Miguel Ángel, a ver, habla un poquito, di algo. Vale. Pero ¿lo entendéis esto? O sea, no es nada extraño, ¿vale? Quizás es un poco extraño tener que decir esto como una secuencia de códigos. Sí, porque no es que yo pueda encontrar, si R es menor que C, yo pueda encontrar un código que te hace la probabilidad de error completamente cero. No, eso no es verdad. Lo que te estamos diciendo aquí es que, dada una R que sea menor que la capacidad, que un cierto número, esa tasa de codificación de ese código va a ser alcanzable en el sentido de que existen para cada n una serie de códigos, ¿vale? Son como cajitas. Para n igual a 100, para n igual a 500, pues hay una cajita. Y a medida que nosotros vamos aumentando este n, somos capaces de hacer esta probabilidad de error tender a cero. ¿Está claro? ¿Vale? Si resulta que no funciona en el laboratorio, ves todos los códigos, el gran problema aquí, ¿qué es? Que no se puede hacer, por eso hay que hacerlo analíticamente, porque, vamos a ver, ¿cuántos códigos? Si yo te especifico una M y una N y un alfabeto, ¿vale? ¿Cuántos códigos posibles puedes diseñar para esos parámetros? A ver quién es capaz de decírmelo. A ver, pensad. ¿Esto en definitiva qué es? ¿Es una matriz de qué? Tú puedes poner esta caja, al final se colapsa en una matriz, ¿vale? En el sentido de ¿cuántas columnas? Si esto es el x sub 1 como vector, como columna, el x sub 2 como vector, como columna, hasta el x sub m como columna, ¿vale? Para especificar un código, tú tienes que especificar qué vectores con entradas en este alfabeto, por ejemplo, si es el binario son ceros y unos, para que quede totalmente especificado este código, ¿de acuerdo? ¿Cuántas entradas tiene? Esto es una matriz que es n por m. ¿Cuántas entradas tendrá? N por m. ¿Cuántas posibilidades yo puedo hacer? Una de ellas sería la matriz todo ceros. Es un código fatal, pero es posible. ¿Cuántos habrá? Habrá, en general, x elevado a la n por n. ¿Me entiendes? Entonces, eso, fijado un R, o sea, un M, un N y un alfabeto, hay todo este tipo de códigos. Parece una tontería. Por ejemplo, en el caso más sencillo, que sea el canal BSC, la X esta será 2. Si es el código del Compact Disc estándar en el estándar de CDs, pues tiene N es 500, ¿vale? Y M es 2 elevado a la 490, ¿vale? Veis que el número de códigos se desmadra, ¿vale? O sea que no puedes ir al laboratorio y construir todos estos tipos de códigos, meterlos por el canal y ver a ver qué probabilidad de errores. Pero conceptualmente lo sabríais hacer. ¿Lo habéis entendido? Vale. Da gusto, entendéis todo. Aquí una clase fantástica. Vale. Entonces, ahora ya me podría meter directamente a demostrar esto, que no es nada difícil, porque ya sabéis, vamos a utilizar el mismo concepto de secuencias típicas, ¿os acordáis, no? Las secuencias típicas, cuando nosotros tenemos secuencias binarias y tiras una moneda, por ejemplo, que está trucada con probabilidad P y de cara y probabilidad 1 menos P de cruz, donde P es menor que un medio, por ejemplo, vosotros sabéis que si repetís este experimento muchas veces y vais sacando secuencias, ¿vale? Habrá un conjunto típico que realmente está centrado ¿en qué? En N por P, ¿no? Habrá, casi todas las secuencias tendrán NP ceros y 1 menos P, N unos. Entonces te vas un poco a la derecha y un poco a la izquierda, os acordáis lo que habíamos demostrado en el capítulo 1, y todas esas secuencias binarias, el concepto es el mismo, ¿vale? Si aquí pones todas las secuencias binarias de ceros y unos de n, aquí encontrábamos un conjunto típico, ¿vale?, que absorbe toda la probabilidad. Por ejemplo, estas eran todas las secuencias que tienen p por n ceros y 1 menos p por n unos. Y después un poquito a la derecha y un poquito a la izquierda. Si las sumas, esto se lleva toda la probabilidad. Y aquí hay secuencias que, aunque son posibles que salgan, cuando n tiende a infinito, la probabilidad de que salgan esas secuencias es mínima, tiende a cero.
¿De acuerdo? Eso era el concepto de secuencias típicas que utilizábamos para compresión de fuente. Lo mismo vamos a utilizar aquí, pero aquí hay un problema, porque cuando estamos hablando de canales hay dos variables, la entrada y la salida, ¿vale? O sea que ahora no vamos a hablar de secuencias típicas, sino de pares de secuencias típicas, ¿vale? Pero lo dejamos ahora un momento aparcado esto, ¿vale? Y lo que os voy a hacer es un ejemplo, un juego, y a ver cómo lo resolveríais. Imaginad que tienes dos jugadores, ¿vale? Ahí, vamos a ver, tenemos dos jugadores, A y B, ¿vale? Entonces el jugador A lo que hace es generar, yo te doy, imagínate, esto lo podríais hacer en MATLAB, ¿de acuerdo? Supongamos que tenemos una X que tiene un alfabeto en un conjunto, digamos 1, 2, K, ¿vale? Y una Y, perdona, y una Y que puede tomar los valores en un alfabeto Y. Por ejemplo, 1, 2, puntos suspensivos J. Caso concreto, K es igual a 2, J es igual a 2, tendríamos el... Bueno, tenía que haber empezado por 0, ¿no? Tendríamos el 0 y 1. Pero, ¿vale? Un caso concreto, más el binario. Entonces, ahora hay una función de probabilidad conjunta, Y y X, ¿vale? Fijada. Que esto simplemente, ¿qué es? Es una matriz de K por J, ¿vale? Es una matriz que tiene K entradas y J, necesitamos esa cantidad de numeritos, ¿de acuerdo? Y lo que hace el jugador A es genera vectores de este tipo, X sub 1 y sub 1, pero como vectores, ¿vale? De longitud n. Con esta función de probabilidad, o sea, lo que tendrá que hacer es multiplicar esto n veces, ¿vale? O sea, tú lo que harías es la primera componente y la primera componente de X, la segunda y la primera componente de Y, ¿qué se daría? Pues oye, si la matriz es, imaginaros que es el caso binario, ¿de acuerdo? Esto es 0 y 1, esto es 0 y 1, ¿vale? La probabilidad de que sea 0 y 0 las primeras componentes, pues imaginaros que es un octavo. Esto que sea un octavo, esto un cuarto y esto un cuarto. ¿Sí o no? Podría ser, ¿no? Lo que sí es cierto es que esto tiene que sumar 1. Y funciona, ¿no? Esto es un cuarto, más un cuarto es un medio. No, no funciona, ¿no? Pues es que tiene que sumar. O sea, esto sería un cuarto más... necesito 3 cuartos, ¿no? Esto me tiene que salir 3 cuartos. ¿Sí? ¿Ahora funciona? Un octavo más un cuarto, un octavo más un octavo es un cuarto, ¿vale? Más un cuarto, lo que sea, y esto es esto, ¿vale? ¿Vale? Entonces, si tú repites este experimento, pues la probabilidad, esto es un medio, ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea que me saldrá muchas veces el 1-0, pero entendéis cómo funciona. Podríais crear un programa de MATLAB y os irían dando las componentes. Tendríais unos vectores aquí, el X sub 1, 1 y sub 1, 1, X sub 1, 2 y sub 1, 2, etcétera. X sub 1, n y sub 1, n, ¿vale? Y esta sería con esta y esta con n, ¿vale? Entonces yo ahora creo... ¿Cuántos de esto? Pues voy a crear hasta m mayúscula. M y sub m. ¿Vale? Lo podéis hacer en MATLAB perfectamente. Apretáis el botón es cuando vais a un bar de estos y hacéis así con la palanca, ¿vale? Y os empezarían a salir, pues, pares, m mayúscula pares de vectores, ¿vale? Con la ley de probabilidad dada por componente, ¿vale? Como yo tengo dimensión n, pues tendrás que multiplicarlo por n veces la probabilidad esa, ¿vale? Entonces, imaginaros que primero de todo, el jugador B le dice, no, yo quiero que me produzcas m vectores de estos, m pares de vectores, ¿vale? Y entonces él va y genera estos m vectores por MATLAB. Entonces,
Ahora, el jugador A lo que le hace, le da al vector B, perdón, al jugador B, el x sub 1 que ha salido, la realización de x sub 1 que le ha salido, la realización de x sub 2 que ha salido, la realización de x sub m que ha salido, ¿vale? O sea que el jugador A le pasa al jugador B estos vectores, que no son variables aleatorias, son vectores realizaciones. El x sub 1, el x sub 2, el x sub m mayúscula. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y además le pasa una y, sin decirle qué índice es. Por ejemplo, le dice, le voy a fastidiar, le voy a dar el número 5, la y5. Y le pasa más la y, no que se sume, ¿no? Pero que además la y5. Pero no le dice el índice. O sea que para el jugador B le da un vector y sin conocer esto. ¿Vale? Entonces, el jugador B va a ganar la jugada si es capaz de decirle al jugador A qué índice él ha elegido. ¿Me habéis entendido? Jaime, ¿entendéis cómo haríamos este juego o no? Vamos a ver. Dos jugadores, A y B. ¿Vale? Jugador, esto es fijo. Es una función de probabilidad que es una matricita que funciona muy bien. ¿De acuerdo? Es esto. Entonces, el jugador B le pasa, no, oye, yo cojo un M, ¿vale? Y además el M le voy a poner que sea igual a esto, a 2n por r. O en el caso de que sean binarios, en el caso que no sean binarios serían esto, ¿vale? Un índice M, donde r va entre 0 y 1. Cuanto más grande sea M, más difícil va a ser para el jugador B descubrir qué índice le han mandado, ¿vale? Le da un índice M. El jugador A crea estos vectores aleatorios, este y el siguiente es totalmente independientes. O sea, que coge la maquinita, hacia así, pim, y le sale un vector, este par de vectores, ¿vale? Los anota. Después vuelve a darle a la maquinita y le sale otro par de vectores, etc. ¿Cuántas veces se repite esto? M veces. El M es el que le ha dado al jugador B. ¿Vale? Entonces, una vez que ha salido esto, son unos números concretos. Si es binario, por ejemplo, podría ser que este es el 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Este sería, pues no sé, lo que le haya salido aleatoriamente, ¿de acuerdo? Le pasa estos valores que han salido. Y después elige un Y de los que le había salido aquí. Por ejemplo, habíamos dicho el 5. Pues va y cuenta 1, 2, 4, 5, este. Y aquí el Y, que va asociado con un X, se lo pasa. ¿Vale? Y será un vector, por ejemplo, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, por ejemplo. O sea, el que haya salido en ese momento, como con índice 5, ¿de acuerdo? Entonces, el jugador B va a ganar la partida si, observando esto, ¿vale? Y esto, le dice al otro, has elegido el índice 5, ¿vale? Y pierde si le dice que otro índice que no sea el 5. ¿Entendéis el problema? ¿Vale? ¿Sí? Pues en principio, cuanto más índices haya, más difícil va a ser, ¿de acuerdo? O sea que de alguna manera, si el jugador B le dice que un M muy grande, el máximo sería cuando R es igual a 1, ¿vale? La recompensa, si realmente acierta el índice que le ha cogido el jugador A, es muy grande, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, pensar un poquito qué pasa aquí. Si vosotros, el I, aunque tú no sepas qué índice tiene, pero se lo vamos a poner, ¿vale? Este vector y este vector son dependientes o independientes. ¿Cómo los hemos generado? Hemos generado estos dos sí que son dependientes, ¿no? Y están dados por la función de probabilidad que YXY, que es en principio distinto a esto. ¿Vale? Hay una relación entre este y este. Entre el X sub 2 y el Y sub 2 hay otra relación. ¿Vale? Pero entre este y este son totalmente independientes, porque yo vuelvo a empezar a hacer la cosa. ¿Entendéis? Entonces, este con este será dependiente o independiente. Independiente. Este con este será dependiente o independiente. Independiente. Y con este habrá
pensar en el caso más crudo, que todo lo que te sale de Y es igual a lo que sale, o sea, que la correlación es total, ¿vale? Si la X sub 1 vale 1, la Y sub 1 vale 1. O sea, imaginaros que la X5 es 1, 1, 0, 0 y n igual a 2, ¿vale? En el caso de una correlación total, que esta P de X sea totalmente determinista, con ceros y unos, ¿vale? Esto nos saldría una Y 1, 1, 0, 0. Observando el Y y el X, ya lo sabríamos, ¿sí o no? Ya habríamos ganado el juego. El problema es cuando ese lazo de unión, ¿vale?, no es tan fuerte como para que sean igual las X y las Y. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, lo que sí siempre va a ser cierto, a no ser que empecemos con una cosa que sea totalmente independiente, o sea, que esta función de probabilidad conjunta sea igual al producto de estas. Entonces ya sí que no hay manera de resolver, porque es que no podemos hacer nada, ¿vale? Vamos a suponer que el Y y el X5, el Y5 y el X5, al estar generados, no son independientes, porque se generan con una función de probabilidad que no son independientes. Joan, ¿me entiendes o no? Más o menos. Pero si eso es mecánica, o sea, lo que estoy diciendo es, vamos a ver, aquí tienes la X y la Y. Si son de un mismo par, estos están unidos con un muelle, ¿vale? Y ese muelle será más fuerte o menos fuerte dependiendo, por ejemplo, una función de probabilidad sería esta. 0 y 1, 0 y 1. Por ejemplo, que el X vale, esto es X y esto es Y. Si X vale 0, la probabilidad de que el Y sea 0 es 1. Y esto sería una de las posibles matrices, ¿vale? Pero esto está totalmente determinista, ¿sí o no? ¿Entendéis lo que quiero poner aquí? ¿Esto qué es? ¿Sí? ¿Por qué esto es 0? ¿Por qué nunca te va a salir el vector, la primera componente, por ejemplo, 0, 1? Si esto es X, siempre te tiene que salir 0, 0, porque la probabilidad de que te salga 0, 1 es 0, ¿vale? Y si la X vale 1, será, la probabilidad de que esto también será 0, ¿vale? Entonces, en este caso, sería como una varilla, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tú le das, por ejemplo, una probabilidad de P de X, y esta es la P. Bueno, ¿de acuerdo? O sea, están totalmente ligados. Los demás no tienen nada que ver, porque esto y este siguiente los generas totalmente independientes. ¿No? A ver, pregunta. No entiendo bien, o sea, pero si sabes qué subíndice es... No, tú no lo sabes. El problema es que te dan la Y sin el subíndice. ¿Qué te vas a bajar para decir? Pues eso, imagínate en el caso más crudo de todo, que observando la X puedes saber la Y. Ya lo sabrías, ¿sí o no? O sea, si en el caso crudo que te he dicho antes, si 1, 1, 0, 0 para la X, esta es la X, esta, ¿vale?, como vector. Y este está unido aquí con una función de probabilidad como esa, realmente este tiene que ser 1, 1, 0, 0. Aunque no te den el índice, tú observas el Y y buscas el X que tenga la misma los mismos ceros y unos que ¿sí? ¿Vale? Y entonces ya, o sea, tú irías aquí, coges X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4 y X sub 5 y X sub 6. Tú comparas el Y con este con este, este con este, este con este y este con este. Si son iguales, imaginaros que fueran iguales, porque el vínculo de unión es tan potente, pues ya sabrías que resulta que este y este son iguales, ¿vale? Y ya te dirías, aunque tú no conoces el índice este, ya puedes decir que el índice que ha elegido el jugador A es el 5, y ya te quedas tranquilo. Y ahora estamos viendo cuando no es así también. Entonces, claro, ¿vale? Podemos tener la mala pata de que uno de ellos también le haya salido la misma X, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces tendríamos algún problema. O también puede ocurrir que el índice, la unión de estos X y Y, cuando pertenecen al mismo par, no sea tan fuerte, no sean iguales.
¿Lo has entendido ahora? 5 minutillos más y lo dejamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema, ¿vale? Imaginaros que el jugador B es un jugador empedernido y en toda su vida de jugador ha observado una cosa, ¿de acuerdo? Ha observado que, bueno, para una P fija, que siempre juegan con ella, ha observado que de todos los conjuntos X, Y, ¿vale? ¿De acuerdo? Son puntitos aquí, ¿vale? Un puntito de estos, ¿qué significa? Si la n, por ejemplo, es 5 y los alfabetos de X, Y son 0 y 1, estos serían pares de secuencia de longitud 5, ¿vale? Concretas. Una de ellas podría ser, por ejemplo, la 0, 0, 0, 0, 5 veces y la 1, 0, 1, 1. ¿Vale? Esto sería un puntito de aquí. ¿De acuerdo? Observa una cosa. Que existe un conjunto típico de pares de secuencias. De tal manera que si n es lo suficientemente grande, ¿vale? La probabilidad de que X e Y que han sido generados con esto, ¿vale?, pertenezcan aquí dentro es prácticamente 1. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, si tú generas pares, o sea, puntos de estos, con esta ley de probabilidad, la probabilidad de que ese par que tú has generado caiga en este conjunto es prácticamente 1 a medida que n se hace más grande, más grande, más grande. ¿Cuántos pares hay aquí? Pues en el caso binario habrá 2n por 2n pares, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por otra parte, también es verdad que si tú generas un x vector y un y vector de manera independiente, o sea, generas esto con una probabilidad p de x y este con una probabilidad p de y, ¿vale?, donde la p de x y la p de y, por ejemplo, son las marginales de esto, pero tú coges y generas el x, ¿vale?, y ahora coges y generas el y de manera independiente con esta, ¿de acuerdo? Y lo que te sale lo unes, ¿vale? Entonces la probabilidad de que este par caiga aquí dentro tiende a 0 a medida que n es más grande. Entonces, ¿qué ventaja tendrá esto? Cuando tú comparas este con este, estos dos han sido generados de manera independiente, ¿sí o no? ¿Vale? En cambio, este y este han sido generados de manera dependiente. Cuando n es grande, la probabilidad de que este y este caiga aquí, o que la probabilidad de que este y este caiga aquí, es muy pequeña, ¿vale? Pero la probabilidad de que este y este caigan aquí dentro es muy grande, ¿vale? Y colorín colorado, mañana seguimos, ¿de acuerdo?